Bienvenidos a la clase de técnicas de kinesioterapia. Les saluda el licenciado Tomás Gavilán. El día de hoy estaremos dando una pequeña introducción a estas técnicas que son de suma importancia para el área para la cual ustedes se están preparando. Estamos nosotros hablando de una ciencia eh, que se encarga de los movimientos, de una ciencia que se encarga de producir o buscar el bienestar de las personas por medio de movimientos, por medio de maniobras, por medio de técnicas. Si hablamos netamente de la kines, ahora hablamos de la kines, sería el movimiento, o sea, sería la búsqueda o la terapia por medio de técnicas de movimiento. Son técnicas que implican la aplicación de movimientos o maniobras con fines terapéuticos. Estos pueden incluir ejercicios, pueden incluir movilizaciones, pueden incluir técnicas manuales y una diversidad de terapias, diversidad de técnicas que cada vez, gracias a los conocimientos de la ciencia y del cuerpo humano, que va avanzando a medida que pasan los años, pues nos brindan gran cantidad de, de técnicas nuevas para poder nosotros abordar a las personas, a los pacientes, las dolencias o las situaciones que se vayan presentando en, en la vida, ¿verdad? Hablando un poquito sobre quién es el instructor de ustedes en este curso, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Soy egresado de esa casa de estudios. Ejerzo mi profesión como kinesiólogo y fisioterapeuta en una clínica y aparte de eso también eh, enseño, ahora ejerzo lo que es la docencia en el área de kinesiología y fisioterapia. Hoy estaremos entonces dando una pequeña introducción a lo que estaremos abordando en este curso, en este módulo especialmente, ¿verdad? Nosotros al terminar este módulo tenemos que ser capaces de elegir, por ejemplo, ciertos tipos de ejercicios de acuerdo a las personas con las cuales nosotros nos vamos a estar cruzando o vamos a estar tratando. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la kinesioterapia en la vida en general? Ayuda a mejorar la movilidad o mantiene la movilidad. Por ejemplo, en personas que de repente no se pueden movilizar, entonces nosotros podemos buscar mantener en ellos la movilidad. En personas que perdieron, podemos buscar mejorar la movilidad. Mantiene el tono muscular, mantiene el trofismo muscular, el tono muscular, como lo vamos a desglosar dentro de un rato, es el estado de semicontracción que tiene el músculo, ¿verdad? El músculo permanentemente está en un estado de contracción para poder vencer la fuerza de gravedad, para poder tener una forma específica, mantiene el trofismo, favorece la circulación, para el trofismo es el estado nutricional de un tejido. Podemos hablar del trofismo de la piel, de las paneras, podemos hablar del trofismo muscular o vascular, ¿verdad? De lo que es la circulación. También la kinesioterapia favorece la circulación cuando nosotros estamos moviendo, nosotros estamos ayudando a que circule esos componentes que se encuentran en la parte circulatoria. Favorece la nutrición de los tejidos, ¿verdad? De los huesos y de las articulaciones. Envía informaciones al sistema nervioso central. Mantiene el equilibrio corporal, ¿verdad? Favorece la nutrición de los huesos y las articulaciones. Envía informaciones al sistema nervioso central y mantiene el equilibrio corporal. El tono muscular es un estado de contracción ligera de los músculos dependiente de la integridad de los nervios y de sus conexiones centrales, así como de las complejas propiedades de los músculos, como la contractilidad, la elasticidad, la ductilidad y la extensibilidad. O sea, el músculo tiene ciertas propiedades, como la que es de acortarse
y extenderse, ¿verdad? Por eso hablamos de contractilidad y extensibilidad. Entonces, ¿cómo está comandado o cómo sabe el músculo qué es lo que tiene que hacer, verdad? Y bueno, y por medio de los nervios llega la información por parte del sistema nervioso, por parte del cerebro, que le dice al músculo, bueno, movete, contraete, relájate, ¿verdad? Y para ello muchas veces existen ciertos comunicadores, ciertos mensajeros que se los denominan neurotransmisores. El músculo también tiene cierto grado de elasticidad, porque cuando se estira y se contrae, ¿verdad? Esa elasticidad le permite, por supuesto, no romperse, mantener su integridad. Y la ductilidad, ¿verdad? Ese estado de que cuando nosotros tocamos el músculo tiene un aspecto, ¿verdad? Cuando tiene un buen tono, como una goma, ¿verdad? Es contraíble, o sea, es palpable, es durito, no es muy flácido, no es muy blando, ni tampoco muy duro, ¿verdad? Eso se le llamaría ductilidad. Entonces, el músculo tiene varias propiedades, ¿verdad? Que son manejadas específicamente por lo que es el tono muscular. El tono muscular es manejado por una función inconsciente de nuestro cerebro. Como le estuve diciendo, bueno, permite a nosotros que podamos mantener una posición, que nos permite a nosotros poder movilizarnos, nos permite a nosotros poder inclusive sentarnos. En todo momento hay un tono muscular que está trabajando. Este tono muscular se puede ver alterado, ¿verdad? A eso lo vamos a denominar alteraciones del tono muscular. Este tono muscular puede tener una hipotonía, ¿verdad? Una hipotonía que es la disminución del tono muscular. La mayoría de los niños hipotónicos presentan hiperlaxitud articular, ¿verdad? O sea, se mueve para cualquier lado su miembro, o sea, no fija la articulación, no fija el miembro. Tiene flacidez, ya que el tono muscular está en reposo. También presenta cierta tensión para hacer posibles mecanismos de control postural, como puede ser una reacción de enderezamiento, equilibrio, apoyo. O sea, una persona que tiene hipotonía, bueno, le cuesta realizar movimientos, le cuesta fijar las articulaciones, le cuesta mantener ciertas posiciones, y eso se da por la alteración del tono muscular, en este caso, la disminución del tono muscular. La hipertonía es lo contrario, es un aumento del tono muscular. Esto se define como un aumento del tono muscular, impidiendo así el movimiento tanto pasivo como voluntario. ¿Verdad? Pasivo es cuando yo le muevo a la persona, eso se llama movimiento pasivo, y un movimiento voluntario es cuando la persona decide mover esa articulación o ese miembro. Por la resistencia con la que se presenta ante la acción de la gravedad, a diferencia de la espasticidad, que depende de la velocidad del movimiento, pudiendo estar las articulaciones fijas o rígidas. Cuando hablamos de una espasticidad, ya hablamos de una rigidez, ¿verdad? La articulación en el miembro ya está rígida. En cambio, cuando hablamos de una hipertonía, hablamos precisamente de un aumento del tono, ¿verdad? Tocar el músculo está duro, y ese aumento del tono, ¿verdad? eh, evita o dificulta muchas veces los movimientos. Esto, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de una hipertonía sería una contractura muscular. Una contractura muscular es la contracción sostenida e involuntaria de un músculo y sus fibras que provoca un dolor y una alteración en el funcionamiento habitual. Por ejemplo, famoso la gente tiene tortícolis, el famoso eisepeyuitudis, se le endureció, se le contrajo su músculo, aumentó el tono, está duro, entonces eso le impide muchas veces rotar el cuello, extender la cabeza, mover la cabeza. Entonces son alteraciones del tono muscular y alteración en la contracción del músculo, donde permanece tan duro ese músculo que impide muchas veces el movimiento voluntario. Generalmente esto se presenta más en la zona cervical, en la musculatura de la espalda, y son las zonas más frecuentes, son las zonas más frecuentes donde se suele presentar. Bueno, no es una lesión grave, pero puede ser molesta a la hora de realizar actividades. ¿Verdad? Sabemos nosotros perfectamente que eh,
todo esto, ¿verdad? Todo esto se presenta por muchas causas en la vida. Por ejemplo, el estrés. ¿Verdad? El estrés hace que se secrete gran cantidad de cortisol, gran cantidad de adrenalina. La adrenalina y el cortisol prepara al organismo para que podamos huir, para que podamos enfrentarnos, para que podamos defendernos. Esto, ¿verdad? Lo que hace es motiva a la contracción muscular, o sea, prepara a los músculos para que estos puedan reaccionar, puedan prepararse para poder defenderse. Entonces, es muy importante para tener en cuenta estos aspectos. Por sobrecarga muscular o por sedentarismo, una persona que está mucho tiempo sentada va a tener poco tono muscular porque no ejercita sus miembros, sus piernas, su espalda, lo que sea. Y además, por una mala postura, ¿verdad? Hace que se contracture, ¿verdad? Como su músculo está débil, está hipotónico, aparte de una mala postura, hace que esa zona se contracture y eso se manifiesta también como una contractura muscular, ¿verdad? Por tipo una sobreexigencia, por estar demasiado tiempo en una posición. Por eso generalmente, volvemos al ejemplo de la tortícolis, por ejemplo, el famoso cepillo. A veces las personas, dormiste mal seguro, te dice. Y bueno, y sí, puede ser una causa. ¿Por qué no? Porque la persona estuvo demasiado tiempo en una posición y exigió a sus músculos a mantener una postura que de cierta manera esa postura es imposible de mantener por demasiado tiempo por ciertas cuestiones fisiológicas del cuerpo humano. Después tenemos alteraciones posturales. Hay personas que tienen alteraciones en su postura. Esas alteraciones en las posturas de por sí van a favorecer también la aparición de contracturas musculares. Y también la falta de agua y nutrientes. Por ejemplo, una persona que está en estado de deshidratación, una persona que consumió poca agua. Y no solamente hablamos de agua, sino también hablamos de minerales. Cuando una persona, por ejemplo, realiza actividad física, esa persona no solamente está perdiendo agua por el sudor, sino también está perdiendo minerales. Y muchas veces nosotros reponemos la cantidad de agua, pero no reponemos la cantidad de minerales que se fueron perdiendo gracias a ese esfuerzo físico. Entonces es algo que nosotros debemos tenerlo siempre en cuenta. El trofismo, por otro lado, es el estado nutricional de un tejido. El trofismo se puede evaluar por medio de una exploración, ¿verdad? Donde podemos observar, ¿verdad? Podemos ver, podemos tocar, ver lo que es la consistencia, por ejemplo, del lugar, y también se puede medir, ¿verdad? Cuando hablamos del músculo, ¿verdad? Nosotros podemos palpar cómo se ve, si es elástico, si es muy duro. Aparte de eso, se puede medir, se puede ver si un lado es más grande que el otro. Muchas veces se presenta que un lado está más hipertrófico, o sea, más desarrollado que el otro lado. Entonces, eso se puede ir viendo, se puede ir midiendo. Y por otro lado tenemos también a nivel de la piel y las faneras. Por ejemplo, tenemos nosotros a nivel de la piel la turgencia, tenemos la elasticidad normal de la piel, ¿verdad? Que es tensa en niños y es más elástica en adultos mayores, ¿verdad? Por la pérdida de muchas proteínas que se encargan justamente de mantener, ¿verdad? La hidratación de la piel. Tenemos cicatrices, por ejemplo, cicatrices queloides o hipertróficas o alguna otra alteración de la cicatriz, ¿verdad? Que podemos encontrar a nivel de la piel o las faneras. Podemos tener manchas como telangiectasias, que son las arañitas, equimos y hematomas, ¿verdad? Que son justamente moretones, ¿verdad? Que se pueden presentar después de un golpe, una lesión. Entonces, eso también nosotros podemos mirar, podemos observar, o después de un desgarro muscular, por ejemplo, se puede presentar también eso. Alteraciones de los vasos, las varices, ¿verdad? Las primeras manifestaciones de unas alteraciones a nivel de los vasos, especialmente a nivel de las venas y en lo que es el tejido linfático es o son las varices, pero las telangiectasias, que son las arañitas que se pueden presentar en las personas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de tratar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta
siempre es importante observar siempre los signos vitales. Entre los signos vitales, lo más importante son estos tres que debemos siempre observar, si es posible medir. Tenemos la presión arterial, que la presión arterial normal es considerada entre 120 de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica. El límite superior para la presión sistólica es de 140 milímetros de mercurio y el límite inferior para la presión sistólica es de 8 milímetros de mercurio. En cambio, para la diastólica tenemos el límite inferior de 60 y el límite superior de 10 milímetros de mercurio. Para la frecuencia respiratoria tenemos de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. O sea, la persona no está realizando ninguna actividad en este momento, entonces la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. El límite menor a 60 o mayor a 100 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 latidos por minuto, eso sería lo normal, y el límite menor a 12 o mayor a 22 latidos por minuto. No se debe atender a una persona, un paciente, un cliente, si es que la persona está con fiebre. ¿Y desde cuándo nosotros consideramos fiebre? Consideramos desde 37,6, ¿verdad? Porque la temperatura corporal normal va de 36,5 a 37,5. Cuando nosotros superamos eso, nosotros podemos estar hablando de fiebre. Algunos le llaman febrícula, por ejemplo, 37,6 le llaman febrícula. Pero realmente ya podemos hablar de fiebre. Por debajo, ¿verdad? O alrededor de 35 grados, hablamos de hipotermia. Tampoco se le puede atender a una persona si está en estado de hipotermia. Entonces, tener en cuenta si la temperatura corporal está muy por arriba, es mucho más riesgoso aún trabajar con esta persona porque de por sí cuando nosotros realizamos las maniobras de masaje o algún ejercicio, nosotros estamos elevando la temperatura corporal. Aparte, recordar siempre que la fiebre puede ser un signo, ¿verdad? En este caso, de alguna infección y está contraindicado, ¿verdad? Realizar ciertas maniobras cuando una persona está con una infección, porque esta lo que va a hacer es diseminar más la infección. Por último, estaremos conversando sobre lo que es la contracción muscular. Nosotros sabemos que el músculo se extiende, o sea, se elonga y se contrae. En este proceso, el músculo es capaz de generar fuerza, generar movimiento y generar calor. Esas serían las funciones en general que tienen los músculos. Nosotros vemos que cuando el músculo se contrae, hay un acortamiento básicamente de la masa muscular. Estos tipos de contracciones podemos hablar de una contracción concéntrica y una contracción excéntrica y una contracción isométrica. Nosotros cuando hablamos de una contracción concéntrica, hablamos que los puntos de inserción del músculo se acercan, o sea, el músculo se acorta. De una excéntrica, los puntos de inserción del músculo se alejan, o sea, los músculos se extienden. Y en una contracción isométrica, no existe movimiento básicamente del músculo, el músculo se mantiene en su lugar. Si yo realizo isotónico, bueno, movimiento isotónico, que puedo realizar un isotónico concéntrico o un isotónico excéntrico, en este proceso yo voy a ir ganando fuerza y potencia con estos tipos de ejercicios. En cambio, si yo realizo una isométrica, voy a estar ganando resistencia y masa muscular a nivel del músculo. Si yo combino un ejercicio isotónico con un ejercicio isométrico, el tipo de ejercicio que estoy realizando se llama ausotónico. En esto yo puedo ganar fuerza, masa muscular, resistencia, para que sería una finalidad también bastante interesante a tener en cuenta a la hora de realizar los ejercicios y con qué fin lo estoy realizando. Entonces, los ejercicios isotónicos podemos clasificarlo en concéntrico y excéntrico. Los concéntricos, las inserciones de músculos se acercan y en el excéntrico, ahora las fibras de músculo se alargan y las inserciones se alejan, como ya lo estuvimos mencionando.
En la isométrica, las fibras musculares generan tensión, pero el músculo ni se alarga ni se acorta. Es una contracción básicamente estática. La ausotónica, se combinan la concentración isotónica e isométrica. Al iniciar la contracción, se produce una contracción isotónica para posteriormente producirse la contracción isométrica. ¿Vale? La fuerza del músculo trata de vencer la resistencia a la elongación longitudinal del material elástico. Entonces, en una ausotónica es una combinación de una isométrica con una isotónica. Y, por ejemplo, nosotros estamos realizando una flexión de bíceps y en el momento que estamos realizando la flexión de bíceps, nosotros dejamos de manera estática unos 5 segundos y en ese momento ya dejó de ser una isotónica, pasó a ser una isométrica y a esa combinación se lo denomina auxotónica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos nosotros el trabajo con pesa de manera repetitiva sin hacer una pausa más o menos de 5 segundos con el peso. Estamos hablando de una contracción isotónica nada más. En cambio, si nosotros hacemos, por ejemplo, una sentadilla y nos quedamos allí, estamos haciendo una contracción isométrica. En cambio, cuando nosotros estamos, por ejemplo, realizando una flexión de tronco, ¿verdad? Y con un peso nosotros estamos realizando una contracción isotónica y si lo mantenemos en una posición por unos segundos, entonces estamos realizando en ese momento una contracción auxotónica. Agradezco su atención y nos estaremos encontrando en la próxima clase para poder profundizar más sobre este tema. Muchas gracias.